Bueno, yo creo que no solamente el tercer poder, que es el más importante, sino en general todos los controles. Y la verdad es que yo al principio tenía la sensación, bueno, pues hay muchas críticas, se critica a algunos jueces, pero después he ido viendo ya una línea continua que va más allá de las críticas incluso puntuales, y que lo que pretende es decirnos que el Poder Judicial no está legitimado, que no ha sido elegido democráticamente, que por lo tanto no tiene derecho a controlar a los que gobiernan, que se han salido de las urnas, ¿no? Y esto que se lo hemos oído decir a miembros de nuestro gobierno actual y que lo hemos oído decir a Trump, que también lo ha dicho cuando los jueces le pararon los pies, pues en el fondo no es sino la constatación de una campaña para, digamos que, eliminar el prestigio o la fe de los ciudadanos en el tercer poder. Y eso es peligrosísimo porque es, digamos, socavar uno de los pilares más importantes del sistema democrático. Ahora me da la sensación de que la cuestión es más grave, es sostenida. Y en eso me reafirmó algunas de las intervenciones que cuando Podemos gobernaba con el PSOE llegó a hacer, hablando de la falta de legitimación democrática de los jueces que no eran votados o que no emanaban de las urnas, preconizando un tipo de sistema parecido al que se ha puesto en marcha ahora mismo en México, que es el de elegir a los jueces por los ciudadanos, ¿no? Algunos partidos añoran o quieren implementar y al que están llevando al PSOE, porque el PSOE nunca estuvo en esa postura. Es el PSOE de Sánchez el que se está dejando llevar esa postura. Bueno, espero que la tenga. Yo le he dedicado el libro a los demócratas leales. Espero que los demócratas leales en un momento dado sean y seamos capaces de retrotraer el sistema a los cauces de los que nunca debió salir. Bueno, esto es una interpelación directa a la oposición. Es decir, es lícito criticar las líneas rojas que está pisando el actual gobierno, pero a mí eso me vale si quien llegue después al poder es capaz de resistirse a la tentación de, digamos, coger esos engranajes toquiteados y usarlos a su favor, y es capaz de dar un paso atrás y mejorar y limpiar el sistema. Bueno, es absolutamente insólito. Es decir, nunca en los años de democracia y nunca, incluso en los momentos de más tensión entre los dos poderes, se había llegado a ver en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, es decir, es también la escenificación. No solamente son ministros del gobierno recriminando a un juez concreto y señalándolo, y señalando sus resoluciones y exigiendo prácticamente que se produzcan otras contrarias, sino que además se hace visualmente a la salida del Consejo de Ministros en la sede del Consejo de Ministros. Esto no se había visto nunca. De facto, el tema ha sido tan grave que no solamente las tres principales asociaciones de jueces, excluyendo a Jueces para la Democracia, que hasta el momento no ha hecho ningún comentario, han salido a explicar que esto no es tolerable en una democracia, sino que, en fin, la propia Junta de Jueces de Instrucción de Madrid ha tenido que decirlo. Lo que se está haciendo es poner en la picota a un juez concreto, que no tiene que ver si te parece que es el mejor instructor del mundo o que es un instructor mediocre, porque sus decisiones ya han sido controladas por la audiencia provincial. Es poner en la picota a un juez no solo para ponerlo a él, sino como ejemplo de lo que le sucederá a los que tengan que ver por encima este asunto de la mujer del presidente del gobierno. Esto es realmente iliberal, o sea, es realmente antidemocrático. Yo confío en una judicatura que ha sido capaz de resistir hasta los embates del terrorismo, es decir, los jueces españoles han estado en riesgo de muerte y han seguido haciendo su trabajo. Pues fíjese lo que somos capaces de hacer. Eso es algo que clarísimamente está, en fin, llamando a aquellos que tengan que ver los recursos, a aquel magistrado que en un momento dado tenga que formar el jurado que juzgue a Begoña, de lo que le puede pasar. Y eso es, desde luego, intimidar o intentar intimidar al Poder Judicial. Eso es inadmisible. En esa rueda de prensa había un poco como codazos como cuando aquellos 5 días en Ferraz, por ir allí a aclamarle, pues había como codazos entre los ministros para
para decir, no, yo también estoy aquí metiéndome con peinado y defendiendo a la mujer de mi jefe, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que creo que todo el mundo vio, que es también bastante patética y bochornosa. Y también es muy fuerte que hasta estas alturas el Consejo General del Poder Judicial no se haya plantado ante esto, porque su misión es defender la independencia judicial. Y realmente, claro, si hay un momento en el que hay que defender la independencia judicial es este. ¿Qué sucede? Que al haberse llegado a un Consejo del Poder Judicial votado por cuotas, cosa que en su día ya dijo el Constitucional que no podía hacerse, pero bueno, votado por cuotas políticas, pues entonces hay un sector que se niega, digamos, a reprocharle a este gobierno nada, y entonces se bloquea, digamos. Gallardón en su día diseña un panorama igual al que ha diseñado Bolaños, es el mismo panorama, es decir, controlo la acusación popular, la dejo casi ineficiente, y a la par que hago eso le doy la instrucción al fiscal. ¿Qué significa eso? Que solamente va a poder acusar el fiscal, y que si no acusa el fiscal nadie va a poder acusar. Eso de alguna manera da el monopolio de la acusación a un organismo que está demasiado dependiente del Ejecutivo, y eso es tremendamente peligroso. En el fondo es esa sensación de que cuando los gobiernos tienen problemas de corrupción propios, por ejemplo, intentan cortar el paso a esas acusaciones. La acusación popular es muy española, está arraigada profundamente en el derecho romano, y es una forma de control que permite a la ciudadanía acusar cuando la Fiscalía, por ejemplo, no lo hace. Y eso es el ejemplo que pongo también de Nos, que es un caso en el que a la izquierda le pareció estupendo que solamente Manos Limpias sentara en el banquillo a la infanta, mientras que ahora Manos Limpias es un organismo de la derecha que no tiene derecho a acusar a Begoña Gómez, ¿no? A la infanta sí, a Begoña Gómez no. Realmente el siguiente impulso que verdaderamente intenta cambiar la faz de la justicia española, no siempre para bien, es el del ministro Bolaños, con una serie de leyes. Y esto me gustaría decirlo, porque creo que hay gente que no lo entiende. Una serie de leyes que no han salido porque Junts per Catalunya no las ha votado, porque si no, se hubiera producido efectivamente un cambio tan sustancial en la justicia española que a lo mejor la hubiera dejado irreconocible. Y desde mi punto de vista, un cambio no a mejor en términos democráticos, sino a peor. Y por lo tanto, pues mira, nos hemos salvado de momento de churro, pero las leyes están, los anteproyectos están presentados. Es la llamada ley Begoña, que es la que cambiaba la acusación popular y le daba la instrucción al fiscal. Estaba la ley que quería regular también los medios de comunicación, estaba la ley que quería regular el secreto de los periodistas, a peor de lo que la jurisprudencia ha hecho. Es decir, hay un corpus legislativo que era bastante peligroso desde mi punto de vista. Ahora ya la gente no dimite ni cuando la juzgan, y ahí tenemos el caso del fiscal general del Estado. Es decir, ya ese mecanismo, que era un mecanismo democrático, pues está totalmente gripado, no funciona. O sea, el presidente del gobierno es un señor que tiene ahora mismo, a la espera de juicio, procesada a su mujer, a la espera de juicio a su hermano, sentado en el banquillo a su mano derecha en el partido, en instrucción a su otra mano derecha en el partido. Entonces, vamos a ver, en otros tiempos, al menos el reconocer que es una persona que no sabe elegir a sus colaboradores ni a sus entornos, le hubiera llevado a dimitir, pero es que ahora tampoco. Es decir, es como si todo fuera ajeno. ¿Qué pasa cuando se gripa este sistema? Y además la gente se va acostumbrando, parece que es normal, o sea, es como la rana que se le va subiendo la temperatura del agua. En cualquier otro sitio hubiera sido un escándalo. En este país ha dimitido, pues no sé, un ministro de Justicia, que también lo cuento, porque estaba cazando con el juez Garzón en Andalucía sin tener licencia de caza, y con un juez que estaba instruyendo un caso contra el PP, y dimitió. O ha dimitido el presidente del Consejo General del Poder Judicial porque se había ido unos fines de semana y se los había pasado al Consejo, el hotel de Marbella. Y ahora resulta que el presidente del gobierno, que tiene a todo su entorno o procesado, o en juicio, o a la espera de juicio, resulta que no tiene ninguna responsabilidad en nada. Esto es grave porque realmente nos presenta a un gobernante que carece de responsabilidad sobre sus actos, y no hay nada más peligroso. Es decir, alguien que no es responsable de sus elecciones, que no es responsable de nada de lo que sucede, y entonces
¿Cómo hacemos? Esto enlaza también con otro pilar que también toco de control, que es el de la prensa, como cuarto poder, ¿no? Pero es que ahora eso tampoco funciona, es decir, ese control que la prensa ejercía sobre los actos de los políticos tampoco funciona. Esto nos lleva un poco a aquella frase famosa de Trump: yo podría salir a disparar a la Quinta Avenida y me votarían igual. Ese es un grave peligro para la democracia. Cuando el líder puede hacer lo que sea y no ser responsable de nada y piensa que puede seguir siendo votado por los ciudadanos, ahí también hay un déficit democrático de la propia ciudadanía, que no es consciente de la labor de control que tiene en las urnas. Porque ir a las urnas no es ir a un partido de fútbol. Ir a las urnas es ir a revalidar al que lo hace bien e ir a expulsar del poder al que lo hace mal. Las redes sociales han hecho muy fácil linchar a la gente, es decir, señalar y linchar. Entonces, pues oye, unos ratos se linchan jueces y otros ratos se linchan periodistas. Es decir, en este país hay ministros del gobierno señalando a periodistas que después son linchados en las redes. Bueno, yo tuve que pedir el amparo de la Asociación de la Prensa por el señalamiento que me hizo Óscar Puente. ¿Por qué me señala Óscar Puente? Pues porque yo soy una persona que les votó. Yo a estos señores les voté. Y de repente yo he empezado a ver lo que hacen estos señores y me he dado cuenta que no es ni lo que a mí me dijeron en un programa que iban a hacer, ni lo que yo creo que se debe hacer en términos democráticos, y entonces pues no estoy dispuesta a aplaudirles con las orejas todo lo que hagan. Entonces ellos no quieren que alguien que procede, digamos, de su entorno les critique, porque eso a lo mejor les puede hacer pupa con otras personas que también les hayan votado, que sean de su entorno, de un entorno socialdemócrata, y que digan: esto no es lo que el PSOE de toda la vida, esto no es lo que yo pensaba que era, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pues entonces la vamos a denigrar, vamos a convertirla en alguien que no tiene moral, y entonces lo que hace es decir que yo soy alguien que me vendo, y que por tanto lo que estoy haciendo no es una crítica honesta y real, sino que me he vendido. Yo eso le dedico todo un apartado en el libro porque me parece realmente grave. Y la verdad me parece un tema muy doloroso, porque yo tenía muy buena relación con Álvaro García Ortiz, quiero decir que... Pero yo se lo dije a él directamente cuando este asunto empezó, que claro, la Fiscalía no puede hacer eso. Yo he sido jefa de prensa de la Fiscalía de Madrid, porque fui directora de comunicación del TSJ de Madrid, y la Fiscalía entonces no tenía prensa y la llevábamos nosotros. Y sé cómo funciona, o sea, sé lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y cómo funciona la Fiscalía, y cómo hace las notas, cuándo las saca, cuándo no saca notas, ¿no? Entonces, esa teoría por la cual cuando se publica que la Fiscalía ha ofrecido un acuerdo y en El Mundo pone el subtítulo "previamente lo había pedido el abogado", que es como se hace siempre, que había que salir a desmentir ese bulo porque el honor de la Fiscalía estaba en... yo no puedo creerme eso. No hacía falta vulnerar nada más, porque el derecho de defensa se vulnera precisamente con esa frase entrecomillada que al día siguiente se utiliza desde Moncloa para decir es un delincuente confeso. Lo cual también técnicamente es mentira, porque cuando se llega a un acuerdo o se intenta un acuerdo, nunca es confeso el delincuente hasta que llega delante del juez, las dos partes dicen hemos llegado a un acuerdo, el juez le pregunta a él: ¿es verdad que han llegado a un acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? Sí, y entonces ya es confeso. A mí poner las instituciones al servicio de la propaganda de partido me parece gravísimo. Eso fue un deterioro gravísimo de la Fiscalía y de la función de la Fiscalía, y bueno, fue muy doloroso para todos los fiscales el ver al fiscal general del Estado revestido todavía como tal de esa dignidad, sentado en una sala de justicia. Eso es algo que nunca se debería de haber producido, simplemente por respeto, ¿no?, a lo que representa eso. Y había quien decía que él quería dimitir, yo no lo sé, eso ya no lo hablé con él, pero en todo caso quien quería que estuviera sentado y que no dimitiera era el presidente del gobierno. Entonces, bueno, yo creo que la gente inteligente y con valía, aunque al principio pueda tener un pronto así de tal, acaba luego pensando
Yo creo que hay mucha gente que es consciente de que yo pues no me caso con nadie. A ver, no es cierto, me he casado muchas veces, pero me refiero profesionalmente y entonces, bueno, pues oye, hay que tomarme como soy, ya soy así. Ya está. Pero facha no eres. No, ni una cosa ni la otra, es que, a ver, yo soy fundamentalmente, mira, por encima de todo, soy demócrata. Por eso le he dedicado el libro a los demócratas leales. O sea, a mí me importa más la democracia en mi país, pues yo sobre todo soy demócrata. Entonces me gustaría morir en una democracia sana y potente. Me gustaría dejar a las generaciones que vengan una cosa como la que hemos disfrutado todo este tiempo y no una cosa degradada. Y entonces para mí eso está por encima de cualquier otra cosa.